Gracias a ti y a toda tu familia por este bonito momento de alabanzas al Señor. Muy buenos días con todos, queridos amigos y hermanos. Sean todos, por favor, bienvenidos a este primer servicio del día domingo 7 de marzo del año 2021. Antes de empezar, no se olvide, por favor, siempre las dos cositas que pedimos a todos los hermanos de la iglesia. Número uno, comparte la transmisión por todos los medios posibles a todos tus familiares y amigos para que la palabra del Señor corra a muchas más personas. Segundo, no te olvides de saludar en la transmisión para saber que estás ahí, para saber que estás presente y estás puesta tu atención en este servicio. Muy bien, una vez más, buenos días con todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Quiero empezar el día de hoy con un pequeño poema, ¿sí? Con un pequeño poema que dice así. Estábamos caminando, ¿no? Y de pronto vimos la tumba de una persona que se llamaba Juan Temeroso. Y en esta tumba, en su epitafio de la tumba, decía lo siguiente: aquí yace un hombre que temió tanto que los demás, temió tanto lo que los demás decían de él, que nunca estudió lo que él quería, sino estudió lo que otros querían. Temió tanto que lo traicionaran, que lo defraudaran, que nunca tuvo amigos. Temió tanto declarar su amor a una mujer que nunca se casó. Temió tanto empezar un negocio que pobre murió. Temió tanto a las alturas que nunca viajó en avión. Y aquí yace en su descanso eterno un hombre que realmente nunca murió porque realmente nunca vivió. Un poema muy interesante que nos habla acerca de cómo el temor nos puede paralizar, de cómo el miedo nos puede angustiar y llevar a una etapa en nuestras vidas en cual realmente perdamos las mejores cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros por causa del miedo, por causa de la angustia, por causa del temor. Hoy, justamente de eso, es lo que quiero compartir contigo en esta mañana. Y el título de este sermón es: no tengas miedo al cambio. No tengas miedo a las cosas que vienen por delante. No tengas miedo porque Dios tiene un plan para tu vida. Así que, y para esto, ahora, esto es parte de la serie de enseñanzas que estamos llevando acerca del libro de Josué. Ya vamos mucho más de la mitad del libro, estamos ya enrumbándonos hasta la parte final de este libro. De verdad, un libro maravilloso, un libro desafiante, un libro inspirador que nos habla acerca de esta preciosa tierra de la bendición que Dios tenía para su pueblo Israel y que obviamente tenían que conquistarla a fuerza de batalla, de mucha fe, de mucha confianza en Dios, pero también que nos habla acerca de esta tierra de bendición que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios que hemos creído en el nombre de Jesús y la cual tenemos que alcanzar también por medio de la disciplina, de la batalla espiritual, de la fe y del optimismo que tenemos que tener. Ahora, por supuesto, hay enemigos. El pueblo de Israel enfrentó enemigos, cananeos, pueblos paganos, en su lucha por conquistar la tierra prometida. De la misma manera, queridos hermanos y amigos, usted y yo enfrentamos también enemigos, enfrentamos circunstancias, pruebas, tribulaciones, desavenencias que nos impiden de alguna manera poder alcanzar esta bendición que Dios nos quiere dar. Ahora, no todos son enemigos externos, por si acaso. También hay enemigos internos. Nuestros propios pecados y sus consecuencias muchas veces nos impiden alcanzar aquello que Dios nos ha entregado como su bendición en Cristo Jesús. Y el temor es una de ellas. El temor es una de las cosas que muchas veces nos puede impedir alcanzar la bendición que Dios nos quiere dar. Para esto, quiero reflexionar con ustedes en dos capítulos del libro de Josué, capítulo número 18 y capítulo número 19. Y si bien es cierto, son capítulos un poco extensos, no los vamos a leer todos una vez más, así como en los capítulos anteriores, del 15 al 17, tomamos los versos principales. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar los versos centrales, lo que condensan la idea central de todo el capítulo, y lo demás usted lo puede leer en casa, justamente porque no queremos extendernos tanto y que podamos de alguna manera pues perder el interés de lo que estamos viendo. Hoy día quiero mostrarte, y lo vas a ver ahí en la pantalla, una agenda, ¿verdad? Lo que vamos a tocar el día de hoy. 3 puntos. En primer punto, confrontación para vencer el temor. Es decir, yo tengo que reconocer
que estoy temiendo en algún área de mi vida, que estoy temeroso, angustiado, preocupado en algún área de mi vida. Y tengo que ser honesto delante del Señor. Confrontación para vencer el temor. Capítulo 18, versos 1 al 3. Segundo, acción para vencer el temor. Si no solamente es decir, ok, tengo miedo, sino ahora, ¿qué hago? Acción para desplazar, para vencer el temor. Capítulo 18, versículos 4 al 10. Y por último, la recompensa por vencer el temor. Hay una recompensa, hay una bendición cuando usted puede vencer el temor y entregarse en confianza en las manos del Señor. Hay una recompensa. Capítulo 19, verso 47 al verso 51. Y entramos ya entonces de lleno en la historia. Vamos a leer, por favor, Josué capítulo 18, versículos 1 al 3. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Toda la congregación de los hijos de Israel, usted puede verlo ahí en pantalla, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después de que la tierra les fue sometida. Pero, mira, pero habían quedado de los hijos de Israel aún 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Muy bien. Si usted recordará, querido hermano, hermana, amigo, amiga, que nos estás honrando con tu visita en esta mañana, usted recordará si es que estuvo la semana pasada, si no, déjame que te refresque un poco la memoria y te cuente un poco el contexto de lo que está sucediendo acá. Josué está liderando al pueblo de Israel en reemplazo de Moisés. Moisés murió en el desierto. Israel entra a la tierra de Canaán y por supuesto esa es la tierra que Dios les ha dado, pero tienen que vencer a las naciones que ya viven ahí. Naciones grandes con ejércitos poderosos, los gigantes habitaban en Canaán también, y Israel, de la mano del Señor, con fe, consagrados a Dios, pudieron empezar a conquistar y a vencer todas las naciones que se encontraban allí. Y hemos hecho ya toda una enumeración de las naciones y reinos muy poderosos que fueron vencidos por Israel porque Dios estaba con ellos. Ahora, a la par que iban venciendo a todas las naciones poderosas y principales, quedaban todavía algunas pequeñas, pero ya no eran un gran desafío tan grande. Así que el pueblo de Israel empezó a repartir la tierra en las 12 tribus que existían, en las tribus de Israel. Vamos a repartir las tierras y cada uno recibe su herencia. Pero la palabra de Dios nos dice interesantemente que después de haber luchado, después de haber batallado, después de haber creído, después de haber de alguna manera experimentado y visto la mano de Dios guiándoles, guardándoles y protegiéndoles, aún habían 7 tribus, las cuales todavía no habían entrado a poseer su bendición, aún estaban errantes, no tenían una tierra donde sembrar, donde cosechar, donde labrar, no tenían una tierra todavía de bendición. Y para que no pensemos que no es la responsabilidad de ellos, Josué les dice claramente, ustedes están siendo negligentes, ¿por qué no se esfuerzan y se acercan ya a tomar la tierra que Dios les ha dado? La Biblia de las Américas traduce esto de la siguiente manera: ¿hasta cuándo pospondréis el entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os ha dado? Es decir, había un tema acá de temor, había un tema de pasividad, es decir, estaban posponiendo, decían, bueno, ya mañana entraremos, no, pasado mañana, tal vez el próximo mes, o de repente el próximo año, que acabe este año, tal vez el próximo año lo haremos, tal vez, quién sabe, vamos a ver. Habían algunas cosas acá que estaban deteniendo a estas 7 tribus de poder tomar ya posesión de lo que Dios les había dado. Ahora, ¿por qué estaba pasando esto? A pesar de que el tabernáculo de reunión estaba con ellos, a pesar de que ellos habían visto la mano de Dios, a pesar de que ellos habían visto la bendición del Señor, pues podemos enumerar algunas razones. Y estoy seguro que usted también se va a familiarizar con muchas de ellas. Temor al cambio. Recuerda que esta generación nunca habían vivido en una tierra como Canaán. Ellos vienen del desierto, han nacido en el desierto, han vivido en el desierto, todo lo que han conocido es arena. Y no conocen, no saben, nunca han experimentado una vida en una tierra fértil como Canaán, en la que tienen que trabajar y sembrar y cosechar y disfrutar las bendiciones de Dios. Nunca han visto eso. Entonces hay temor al cambio. Nos acostumbramos a una manera de vivir, de pensar y de sentir y nos cuesta
cambiar nuestra manera de pensar al nuevo esquema, a la nueva dimensión de lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Temor al cambio. Dos, sentimiento de incapacidad. Tal vez digo, veo este horizonte de bendición, estas posibilidades de lo que Dios puede hacer con mi vida y digo, no, yo no lo puedo hacer. No soy capaz de hacerlo. Me siento corto, me siento intimidado, me siento débil y pequeño ante los desafíos y los retos que Dios pone delante de mí. Sentimiento de incapacidad. Tercero, pasividad. Es decir, ok, veo la bendición, veo todo lo que Dios quiere hacer con mi vida, todo lo que Dios puede hacer conmigo, pero digo, bueno, mañana lo haré. O digo, bueno, tal vez el próximo mes. O tal vez cuando las cosas estén mejor, cuando me siente más tranquilo, cuando me sienta más cómodo, tal vez lo haré. Y posponemos, ¿verdad? Posponemos. Posponemos proyectos, posponemos desafíos, posponemos bendiciones. Decimos, bueno, ya será el próximo año, ya será el próximo mes, ya será tal vez cuando me sienta mejor. Entonces, si comienzas a juntar todos estos factores, temor al cambio, sentimiento de incapacidad, pasividad, costumbre, entonces usted puede entender de alguna manera cómo es que el pueblo de Israel, por lo menos estas 7 tribus, porque las otras ya estaban viviendo sus tierras, ya estaban sembrando, ya estaban cosechando, ya estaban disfrutando de la bendición de Dios, pero estas 7 todavía no, estaban allí en el desierto, perdón, allí en Canaán todavía sin una tierra propia, sentados mirando, esperando y viendo y diciendo, bueno, no sabemos qué hacer. Todo nace en el temor, hermano, el temor ante lo desconocido. Cuando Dios nos llama a la vida cristiana, déjame decirte, Dios te llama a una vida de fe. Dios te llama a una vida en la cual muchas veces vamos a enfrentar cosas desconocidas o situaciones inesperadas, pero por supuesto, la palabra de Dios nos promete que las enfrentaremos de la mano del Señor, pero eso significa, o eso no quita en todo caso, que aún podamos sentir temor por esas circunstancias. Ahora, el miedo, el temor, es una emoción que Dios nos ha dado como una medida de protección. Cuando usted va a caminar por una calle oscura y que no conoce, entonces usted se pone en modo de alerta. La adrenalina se empieza a segregar en su cuerpo y usted se pone en alerta para inmediatamente huir o correr ante un peligro. Si una madre está en un transporte público y de pronto el transporte público frena de improviso o tiene un choque, Dios no quiera, o pasa algo, lo que hace esa madre instintivamente es abrazar a sus hijos, o si esa mujer está embarazada, inmediatamente ¿qué hace? Abraza su vientre, porque es una emoción innata de nosotros, el temor que nos hace reaccionar ante lo que es desconocido o ante lo que puede ser peligroso, y es una manera como Dios nos permite y nos da la posibilidad de poder cuidar y preservar nuestras vidas. Está bien, es una emoción dada por Dios, pero el miedo, el temor, se vuelve pecaminoso, ya no se vuelve natural, sino se vuelve pecaminoso cuando nos lleva a desconfiar de Dios, cuando nos lleva a perdurar, cuando perdura en el tiempo sin razón aparente. Hay personas que sufren de ataques de pánico en las noches, por ejemplo. No pueden dormir, tienen insomnio y de pronto sienten ataques de pánico, de terror, de angustia, que realmente uno no pudiera decir por qué siento miedo, porque estoy en mi hogar, estoy en mi cama, no hay ningún peligro, pero me siento angustiado, me siento abatido, me siento temeroso, lloro. Hay personas que tienen pánico de salir a la calle. Hay personas que tienen pánico a las alturas, hay personas, las famosas fobias, ¿verdad? Fobias a las alturas, fobia a diferentes situaciones, temores infundados que sin una razón aparente perduran en el tiempo. Y eso ya nos lleva a un terreno que sí tenemos que tratar con la palabra de Dios, porque nos lleva a desconfiar de Dios. Ahora, el temor a lo desconocido, el temor a cambiar el estilo de vida, el temor a enfrentar a las tribus, a las naciones que todavía quedaban en Canaán, paralizó a estas 7 tribus para que no fueran y tomaran lo que Dios ya les había dado. Ojo, Dios ya les había dado la tierra, los principales enemigos de Canaán ya habían sido vencidos, el arca del pacto, el tabernáculo de la reunión estaba entre ellos, tenían un líder poderoso, Josué,
aún así, el temor estaba apoderándose de estas personas. El temor, la frustración, la pasividad, la inconformidad estaba llenando el corazón de estas personas. Y estoy seguro que usted y yo en algún momento de nuestras vidas hemos estado en esa situación. Enfrentados a retos y a desafíos, nos sentimos cortos y no hacemos nada. En plena situación crítica en la familia, económica, laboral, no nos movemos, nos quedamos quietos, nos ponemos temerosos e incluso comenzamos a temer de un futuro que todavía no sucede. Y comenzamos a batallar en nuestra mente y decir, no, esto es lo que va a pasar, ya está todo perdido, está todo arruinado y comenzamos a hacer una película en nuestra mente asegurando cosas que no han pasado todavía y de las cuales no tenemos control. Pero estas cosas aprisionan nuestro corazón y nos hacen tener temor. El temor es una lucha que todo ser humano tiene. Déjame que te muestre en la palabra del Señor algunos ejemplos de personas que han batallado con el miedo. Por ejemplo, al inicio nomás de todo, en el libro de Génesis, Adán, dice la palabra del Señor que cuando Adán pecó, una de las primeras cosas que hizo fue ir a esconderse de la presencia de Dios. Y cuando Dios paseaba por el huerto y lo llamó, Adán se había escondido y le dijo al Señor, me escondí porque tuve miedo, ¿verdad? Tuvo temor. El temor no era parte del diseño de Dios original. El temor entra a este mundo por causa del pecado. Porque Adán ahora sabía que su comunión se había roto con Dios, que no podía estar en la presencia de un Dios santo y que ahora tenía consecuencias que pagar. Temor. Otro ejemplo, Abraham sale de su tierra, Ur de los Caldeos, a una región desconocida que él no conocía, y cuando va a ciertos lugares, él por temor de que no le pase nada, le dice a su mujer, por favor, cuando te pregunten quién eres, dile que eres mi hermana. Entonces, Abraham, por temor, por miedo, miente sobre Sara para salvar su vida. Temor. Otro ejemplo, Jacob, el nieto de Abraham, tuvo un altercado con su hermano Esaú hace muchos años atrás. El tiempo pasa, los dos caminos se han separado, pero ahora el Señor permite que ambos se encuentren nuevamente y ante el inminente encuentro de Jacob con su hermano Esaú, Jacob tiene miedo. ¿Y qué hace? Le envía presentes, le envía regalos, envía personas adelante de él y retarda su encuentro con su hermano porque tiene miedo, porque él sabe que él engañó a su hermano y tiene temor. Entonces, vamos entendiendo que el temor está relacionado no solamente a una circunstancia desconocida que está delante nuestro, que no sabemos cómo manejarlo, sino también está relacionado a nuestra conciencia que nos sabemos pecadores o que sabemos que no estamos en perfecta comunión con Dios y por ello nos sentimos desprotegidos, nos sentimos desvalidos y nos sentimos indefensos. Otro ejemplo, libro de los Génesis también, del Génesis, perdón, José ha sido vendido por sus hermanos, pero por la gracia del Señor, José ha llegado a ser segundo después de Faraón. Y siendo segundo después de Faraón, Dios permite que la familia de José venga a Egipto para ser resguardada, para ser protegida. ¿Y qué sucede con los hermanos de José? Cuando Jacob muere, los hermanos de José desconfían de su hermano y tienen miedo, porque dicen, ahora que papá ha muerto, José se va a vengar de nosotros, porque claro, ellos le habían faltado. ¿Ves? Temor asociado al pecado, asociado a una conciencia que no está del todo limpia y a un asunto que no está resuelto. Otro ejemplo, la tierra de Canaán, antes de que Israel llegara, ellos ya sabían de Israel, sabían de todo lo que Dios había hecho por medio de su pueblo. ¿Y qué sucedió con los cananeos? Tuvieron miedo, dice, desmayó el corazón de ellos, se angustiaron por temor, porque sabían que Dios estaba con Israel, pero ellos no tenían esa bendición, ellos estaban solos. En la época de los jueces, dice la palabra del Señor, que Israel se escondía en las cuevas.
Se escondía de los madianitas, excepto un hombre, Gedeón, que salió a cosechar el trigo, pero todo lo demás se escondían. ¿Por qué? Por miedo. ¿Por qué intentó Saúl matar a David y lo perseguía? Por miedo. Porque Saúl sabía que la voluntad de Dios es que David sea rey y tenía miedo. ¿Por qué motivo el apóstol Pedro negó a Cristo Jesús? Por miedo. Hermanos, el miedo nos lleva a hacer cosas equivocadas. El miedo nos lleva a equivocarnos. El miedo nos lleva a la parálisis, a la inactividad, nos lleva a desconfiar de Dios, nos lleva a tomar decisiones incorrectas, por supuesto, nos lleva a angustiarnos, a desesperarnos, a estresarnos, a sentirnos mal, a imaginar un futuro terrible, trágico, que aún no sucede, pero en nuestra mente ya lo imaginamos. Nos lleva, por supuesto, a alejarnos de Dios, al desconfiar de Él. No nos aferramos a su palabra, no nos aferramos a sus promesas, nos alejamos de Dios, nos lleva a buscar soluciones carnales a nuestros problemas, nos lleva a tomar toda una serie de caminos incorrectos. Quiero volver nuevamente a la historia de las tribus de Israel, 7 tribus de Israel, mucha gente que habían batallado, habían peleado junto con las demás, pero sin embargo, a la hora en que ellos tenían que enfrentar a su propia bendición, no lo hicieron. Posponían la bendición, tenían temor, llegaron a ser negligentes, es decir, ¿qué cosa es la negligencia? Saber hacer algo y no hacerlo. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago por temor, por miedo, porque no quiero cambiar mi manera de pensar, porque no quiero cambiar mi manera de ser, y eso me lleva definitivamente a terribles consecuencias. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, dice la palabra del Señor, no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos dejamos abrazar por el miedo y comenzamos a actuar en temor, no en fe, eso significa que el amor de Dios aún no ha sido perfeccionado en nuestras vidas. Es decir, no somos aún conscientes de lo mucho que Dios nos ama, de la protección y de la provisión de Dios para nuestras vidas. Aún estamos pensando en términos terrenales, en términos humanos, mundanos. No estamos entendiendo aún las cosas espirituales tal cual Dios quiere que las podamos entender. En otras palabras, si Dios pone un reto, si Dios pone un desafío delante nuestro, ¿acaso Dios no sabe si seremos capaces o no de hacerlo? Por supuesto que Él lo sabe. Dios nunca permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos resistir. Cuando Dios llama a Moisés como libertador del pueblo de Egipto, Moisés dijo, Señor, yo no puedo, porque soy tartamudo, porque soy de difícil palabra, porque no sé hablar. Y el Señor le dijo, ¿quién hizo la lengua? ¿Quién hizo el oído? ¿Quién hizo los ojos? ¿No soy yo? Entonces, hermanos, Dios sabe que podemos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. La perspectiva de inferioridad, esa calificación, soy incapaz para hacerlo, lo que Dios me ha mandado, no viene de Dios, eso viene de nosotros. Porque estamos mirando nuestras propias fuerzas y no estamos mirando lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Estamos descansando en nuestros recursos y no en los recursos de Dios. Cuando tenemos temor del porvenir, del futuro, de lo que va a pasar, estamos abrazando el hecho de que nosotros tenemos el control y nos olvidamos de que ni aun las hojas de los árboles caen al suelo, sino es por la voluntad del Señor. Nos estamos olvidando de la soberanía de Dios, del hecho de que Dios tiene absoluto control sobre cada área de la vida de sus hijos y de todo el mundo en general. Si entendiéramos, si estuviéramos completamente convencidos del Dios en quien creemos, entonces podemos descansar en que aún las cosas que pasen sean algo que nos produzca miedo, no debe ser algo que nos atemorice al punto de detenernos, de angustiarnos,
y de desesperarnos. ¿Qué hizo Josué aquí con las 7 tribus? Las confrontó. Se presentó delante de estas 7 tribus y le dijo, ok, ¿qué está pasando con ustedes? A ver, las demás tribus ya están disfrutando de su bendición y ustedes están acá sentados esperando. ¿Qué pasa? ¿Por qué son negligentes? ¿Por qué no toman lo que Dios les ha dado? ¿Por qué demoran en tomar la bendición que el Señor les ha otorgado? ¿Por qué posponen un día más la bendición? Y parece extraño, ¿verdad? Posponer la bendición. ¿Quién no quiere ser bendecido hoy? Todo el mundo. Pero hermano, la bendición no viene gratis. La bendición viene con un precio que pagar. Mucha gente piensa, bueno, yo quiero la bendición de Dios, pero no quiero consagrarme a Dios. Tengo miedo de consagrarme a Dios porque temo que si me consagro a Dios me voy a perder lo mejor de la vida. O temo que si empiezo a servir a Dios, nunca me voy a casar o voy a tener problemas o voy a tener circunstancias difíciles. O pienso que Dios me va a pedir algo tan difícil que yo no lo voy a poder hacer. Tenemos temor y temores infundados, realmente temores que nacen del desconocimiento de quién es Dios. Hermanos, Dios no es un ser castigador, no es un padre castigador, malvado, tirano, que está buscando la manera de destruirte y de desarmarte y de ponerte a prueba como si fueras un ratón de laboratorio. Ese no es Dios. Dios es un padre amoroso, que si en algún momento nos disciplina o permite que pasemos pruebas, jamás permitirá una prueba más allá que no podamos soportar o que nos destruya. No, hermanos, ese no es el Señor, así no es su carácter, eso no es lo que la palabra de Dios nos revela acerca de Él. Entonces, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es ser confrontados. Es decir, ser honestos delante del Señor y reconocer esas áreas de la vida en las cuales nos estamos dejando llevar por el temor y no estamos confiando en Él. Tal vez una cosa, hermanos, hablando del contexto de la pandemia, ¿verdad? Una cosa es ser prudente, una cosa es cuidarse, usar nuestra mascarilla, doble mascarilla, alcohol, alejarse de los tumultos y de las zonas donde hay mucha gente. Está bien, es algo recomendable, sabio, que se debe de hacer. ¿Para qué te vas a enfermar si puedes evitarlo? Pero otra cosa muy diferente es encerrarte en tu casa, meterte en tu cama, no querer salir, estar temeroso hasta de respirar, hasta de abrir las ventanas, tener temor de que te pase cualquier cosa y de que Dios te va a destruir y que va a abandonar tu familia. Esa es otra cosa muy diferente. Tener temor, tener miedo a ese grado está mal, es pecaminoso, es desconfiar de Dios. Y usted me dirá, pero pastor, tantos pastores han fallecido, tantos hermanos han muerto. Hermano, la palabra del Señor nos dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. De aquellos que han partido ya con el Señor, han sido bendecidos, pero su familia están sufriendo. Hermano, usted tiene que entender, la muerte en el cristiano no es una desgracia, no es una tragedia, número uno. Dos, ¿acaso Dios no sabe que la familia de tal persona va a quedar sola? ¿Usted cree que Dios va a desamparar a sus hijos? No, de alguna manera va a proveer, de alguna manera va a bendecir, de alguna manera va a levantar. Recuerde usted, creemos en un Dios santo, creemos en un Dios bueno, en un Dios amoroso. Entonces, yo no sé exactamente, mi amado hermano, hermana, cuáles son las áreas de su vida en la cual usted está teniendo temor. Yo no sé exactamente cuáles son las áreas de su vida en la cual usted está dejándose abrazar por el miedo. Pero sí le puedo decir que usted debe ser honesto, honesta delante del Señor y decirle, Señor, tengo miedo de esto, tengo temor de aquello, tengo temor en esta área de mi vida y necesito librarme de ese temor. Como un testimonio personal, hace ya algunos años atrás, pocos realmente, falleció mi padre y falleció de improviso, ¿no? Tuvo un derrame cerebral y estuvo un mes en coma realmente, en cuidados intensivos y falleció. Oramos, ungimos con aceite, creímos, confiamos en Dios, pero bueno, los propósitos y los planes del Señor eran otros. Y está bien, los aceptamos. Por supuesto, dolió, como duele la pérdida de cualquier ser querido, pero la vida continúa y teníamos que seguir adelante. Pero sin embargo, yo le cuento y le comparto de manera personal a mí como hijo, no sé mis demás hermanos, pero yo empecé a luchar bastante con el temor, con el miedo de que a mí me pasara lo mismo también y dejar a mis hijas solas y a mi esposa también.
Usted dirá, "Wow, es una tontería, ¿no?" Pero cuando tú vives esas cosas, realmente tienes que vivirlas, o no necesariamente en ese tema, pero en un miedo de cualquier otra área. Y es una lucha muy fuerte, es una lucha muy, muy grande. Y realmente tuve que orar bastante, y tuve que buscar en la palabra del Señor y luchar, batallar, confiar y ponerme delante del Señor y decirle, Señor, sabes que tengo miedo, tengo temor, no sé por qué siento este temor, pero está mal, yo sé que está mal, porque no es lo que tú nos muestras en tu palabra. Y tuve que arrodillarme y tuve que orar varios días y decirle, Señor, por favor, quita este temor de mi vida, ayúdame a confiar en ti. Comencé a leer su palabra, comencé a leer sus promesas, hasta que ya, la paz de Dios vino a mi vida y dejé ese temor a un lado. Pero ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado atrapado en ese miedo, atrapado en ese temor y no hubiera avanzado? ¿Ves cómo el temor te puede atar a un área de tu vida y tenerte atrapado ahí, encerrado? Estas 7 tribus no estaban disfrutando de la bendición de Dios por eso, por el temor, por el miedo, por el conformismo, por el temor al cambio, por el sentimiento de incapacidad, por cualquier área de su vida. Segundo punto que yo quiero compartir contigo es acción para desplazar el temor. Si bien el primer punto, la primera cosa que tenemos que hacer es reconocer que tenemos temor en alguna área, la segunda es tomar acción. Mira lo que dice Josué capítulo 18, verso 4 al 10. Josué les dice, después de haber confrontado al pueblo, les dice, señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra, y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Muy bien. Ante la inactividad, ya hemos visto la inactividad, el temor, la pasividad, el sentimiento de incapacidad de estas 7 tribus, entonces Josué, ¿qué hace? No solamente les confronta con lo que ellos estaban haciendo, sino que, ok, toma cartas en el asunto y establece un plan de acción. Dios no te ha diseñado para que vivas en temor. Dios no te ha salvado para que vivas temeroso. Dios no ha enviado a su Hijo Jesús para que muriera por tus pecados y para que te redimiera, para que usted viva una vida de temor, de miedo. Pablo le dijo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué hace Josué? Establece un plan de acción. Los ha confrontado, les ha mostrado su realidad, les ha dicho, ustedes han sido negligentes, ustedes han pospuesto la bendición y ya deberían estar disfrutando de la bendición, pero por su temor, por su pasividad, por su incapacidad, están allí, en el limbo. Están en el limbo porque están en la tierra de bendición, pero no están disfrutando de la bendición. Vamos a hacer algo, dice. Cada tribu, deme 3 hombres. Son 7 tribus, 21 hombres. Deme 3 representantes, 3 varones por cada tribu, y yo los voy a enviar a esas regiones que les pertenecen a ustedes, pero que todavía no las han tomado. Los voy a enviar para que ustedes tengan la seguridad de que están yendo a un lugar fácil, seguro de poder habitar. Los voy a enviar, van a ir a reconocer la tierra, van a ir a dividirla ya, van a mapearla, por así decirlo, van a mapearla, van a describirla cómo es, la vamos a dividir en 7 partes y luego van a regresar y aquí vamos a echar suertes delante del Señor y al que le toque una porción, pues esa es la porción que le corresponde, esa es la porción que el Señor les ha dado. Así que Josué hace lo que ellos no pudieron hacer, tomar acción, tomar decisión, tomar valor, firmeza y ejecutar un plan de acción. Entonces, ok,
Estas personas van bajo el liderazgo firme de Josué, estos 3 hombres por cada tribu, 21 hombres van, recorren la tierra, la describen, la dividen, regresan, hacen el sorteo y a cada uno, y los demás versículos del capítulo 18 y los primeros 40 y tantos versículos del capítulo 19 nos muestran cómo la tierra se divide en cada una de las tribus que faltaban, ¿no? Y Dios le da a cada uno lo que le corresponde. Entonces, un plan de acción es importante para poder enfrentar y vencer los temores más grandes de nuestras vidas. Si usted piensa que el temor va a desaparecer por arte de magia, usted está equivocado. Usted tiene que identificar qué es lo que le produce temor, por qué se siente de esa manera y qué puedo hacer para cambiar. Una de las mejores cosas que usted puede hacer para vencer el temor, me ha ayudado a mí y sé que ha ayudado a muchas personas, es leer la palabra de Dios, memorizar sus promesas, memorizar los actos maravillosos del Señor y las muchas veces que a pesar de que las personas han desconfiado o han fallado en Dios, Dios les ha bendecido. Mira lo que dice el Salmo 46, versículos 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por lo tanto, ¿sí? Y esas palabras son claves. Por eso que cuando usted hace su devocional, y espero que lo esté haciendo, cuando usted hace su devocional, cuando usted lee el devocional que nosotros enviamos, no solamente lea lo que yo les puedo enviar como lo que yo he reflexionado, sino léalo usted también y saque sus propias conclusiones también. Por lo tanto, dice, dado que Dios es nuestra fortaleza, él es nuestro amparo, Él es nuestro pronto auxilio, por lo tanto, dice, no temeremos. La razón por la cual usted no puede y no debe vivir en temor, puede tener miedo en algún momento de la vida, pero no vivir en temor. ¿Por qué? Porque usted tiene un Dios que le respalda, que le guarda y que le fortalece. Esa es la gran diferencia. Cuando usted está caminando por una calle solitaria y no ha tenido otra opción que ir por allí, usted puede decir, no estoy solo, Dios está conmigo. Y si aún Dios permitiese que yo pasase por una prueba difícil, aún así el Señor está conmigo y tiene razones y propósitos por los cuales Él ha permitido que las cosas sucedan así. Él es el Dios soberano, a Él sea la gloria. Por tanto, no temeremos, dice. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿No? Este es un escenario apocalíptico. ¿Tú sabes lo que significaría que un monte se traspase al corazón del mar? Eso significa un tsunami gigantesco que destruiría la tierra, por si acaso. No sé si tú sabes de esto, pero los tsunamis se originan justamente por esto, por 2 razones. Por movimientos telúricos en el océano muy poderosos que levantan olas gigantescas o por desplazamientos de tierra que caen de improviso al mar. En Alaska, hace muchos años atrás, ocurrió un mega tsunami. Y se calcula, dicen los estudiosos, que tal fue la cantidad de tierra que se desplazó de unas montañas hacia lagos que eso formó un mega tsunami de 500 metros de altura. Una cosa increíble. Esto es un escenario apocalíptico. Aunque la tierra sea removida, aunque haya un tsunami que destruya todo, aunque bramen y se turben las aguas, aunque todo esté perdido ante nuestros propios ojos, dice, no temeremos, porque Dios es nuestro amparo, nuestro auxilio y nuestra fortaleza. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, dice Pablo, por lo tanto, o por nada, perdón, por nada estéis afanosos, angustiados, temerosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Usted necesita memorizar estos textos. Usted necesita vivir, interiorizar estos textos y decir, Señor, voy a orar y no me voy a parar hasta que el temor se haya ido de mi vida. Voy a confiar, voy a memorizar y memorizar y repetir y proclamar la palabra del Señor en mi vida hasta que tu corazón se llene de paz, hasta que estés tranquilo, hasta que entiendas que tal vez las circunstancias difíciles no van a cambiar, pero Dios está en control de toda circunstancia. ¿Qué plan de acción puede usted tomar ante el temor? Yo te lo voy a mostrar ahí en pantalla. ¿Qué plan de acción usted puede tomar ante el temor? 1. No te paralices ni angusties. Lo primero que usted tiene que hacer es orar al Señor. ¿Tienes miedo?
¿Tienes temor? ¿Te sientes paralizado, angustiado, con ganas de llorar, de gritar, desesperado, sin saber qué hacer? No te paralices, no te angusties. En primer lugar, ora al Señor. Ponte de rodillas y empieza a orar al Señor. Segundo, empieza a ver las circunstancias de lo que te atemoriza. Es decir, ¿es un temor real? ¿Es un temor actual? ¿O te estás preocupando y angustiando de cosas que ni siquiera han pasado? Porque a veces nos angustiamos de cosas que ni siquiera han pasado, ni siquiera han sucedido. Son cosas que están en nuestra mente, estamos batallando, estamos lidiando en nuestra mente, pero no son cosas que realmente han pasado todavía. ¿Es algo que está sucediendo ya o es algo que podría suceder? Busca sabiduría de Dios en su palabra, en el consejo sabio. Apoyan de tus hermanos, hermanas de oración. Dile, hermanos, oren por mí, por favor. Oren por mi vida. Apóyenme en oración. Actúa enfrentándote a tu temor. Tengo mucho temor de hablar a las personas. No sé qué me van a decir. Me siento mal. Ora al Señor. Busca la palabra y enfrenta tu temor. Sal y comparte el evangelio. Tengo temor de empezar una relación otra vez porque, sabes, me destruyeron el corazón, me traicionaron, me dañaron. Sí, pues eso ya sucedió. Pero eso no significa que la siguiente vez que quieras empezar una relación va a ser igual. No todos los hombres son iguales, no todas las mujeres son iguales. Ora al Señor, prepara tu corazón, que estés en paz, que hayas perdonado, que esté libre tu corazón de toda amargura, de todo temor. No empieces una nueva relación si todavía tienes el corazón dañado. Pero si tú estás seguro delante del Señor o segura delante del Señor que tu corazón ha sido restaurado por completo, sanado, no tienes nada contra nadie, no vas a proyectar los temores y complejos de tu antigua relación a la nueva relación, entonces enfrenta tus temores, sal, haz amigos, ora al Señor, busca empezar una nueva relación con miras al matrimonio, por supuesto, para casarte con una persona que Dios ponga en tu vida. ¿Tienes temor de empezar un nuevo negocio porque los antiguos han fracasado, porque todo lo que has hecho ha salido mal? Una vez más, inténtalo. Ora al Señor, estudia bien tu negocio, haz tu tarea, preocúpate que estás haciendo las cosas bien, estás tomando en consideración todo, que has aprendido del fracaso anterior, que los errores que cometiste la anterior vez ya no lo vas a volver a cometer. Aprende, renuévate y atrévete una vez más. Tal vez esta sea la definitiva. Dicen por ahí que Thomas Alva Edison, perdón, se equivocó 999 veces antes de inventar el bombillo eléctrico, ¿verdad? Al margen de que sea verdad o no, es cierto de que el camino al éxito está pavimentado de fracaso. Eso es cierto. El camino al éxito está pavimentado de fracaso. Los fracasos son los mejores maestros. Nos pueden enseñar, nos pueden ayudar. Si por supuesto estamos dispuestos a aprender del fracaso. Pero no nos debe detener. No nos debe detener. Sea cualquier área de tu vida en la que tengas temor. ¿Sabes? Yo quiero servir a Dios más, pero tengo miedo de que si me dedico más a Dios, me va a alcanzar el dinero. No me va a alcanzar para sostener a mi familia. Pero yo te diría, estudia la palabra de Dios, estudia la vida de Pablo, estudia la vida de los grandes hombres de Dios y date cuenta cómo Dios sostiene a sus siervos. Estudia la palabra, memorízala, pídele al Señor. Dios mío, ¿me has llamado realmente? ¿Me has llamado a servicio? ¿Estoy tal vez actuando en miedo y no en fe? Ora al Señor. Yo no te puedo dar una respuesta, pero Dios sí. Ora al Señor, clama a Él. Y cualquiera que sea, hermano o hermana, la circunstancia de tu vida que te atemorice, que te llene de temor, usted puede llevarla a la presencia de Dios, enfrentarse a su temor y ser fortalecido. Ante el temor paralizante, querido hermano, hermana, lo mejor es tomar acción. Orar a Dios, presentarle nuestro temor y enfrentarnos a ese miedo que nos paraliza en el nombre del Señor. Porque de la mano del Señor podemos lograr victoria. Él nos puede fortalecer, Él nos puede ayudar, Él nos puede dar sabiduría, Él nos guarda. Y darse cuenta que al enfrentarnos a ese temor y vencerlo en el nombre de Jesús, usted habrá crecido un poquito más en su confianza en Dios,
es su dependencia a Dios, en su fortaleza espiritual. Y las siguientes batallas, hermano, usted la va a ver un poco más sencillas con el favor del Señor. Por último, quiero compartirte uno. Vamos a hacer un pequeño recuento. Lo primero que usted tiene que hacer es ser confrontado. Reconocer honestamente, ¿sabes qué, Señor? Tengo miedo. Tengo miedo. Y estoy pintándolo, ¿no? De santidad. Muchas veces decimos, oye, ¿por qué no empiezas este proyecto que tanto has hablado? Bueno, si Dios quiere, se empezará, ¿no? Y eso es temor disfrazado de santidad, ¿no? Lo disfrazo como que, bueno, estoy esperando la voluntad de Dios, pero realmente no es eso, el problema es que me muere de miedo y no lo quiero hacer, ¿verdad? Muchas personas dicen, oye, ¿por qué no te casas? ¿Por qué no conoces a alguien? No, yo estoy bien así solo, sola, ¿no? Bueno, muy pocas veces creo que eso sea cierto. La mayoría de las veces será que realmente esa persona se muere de miedo de empezar una relación, pero no lo quiere decir, obviamente. Lo disfraza como, estoy bien, no necesito a nadie. Y así, muchas veces disfrazamos las cosas, pero ser honesto delante del Señor. Segundo, tomar acción, enfrentarte al miedo, orar, por supuesto, y ponernos en la mano del Señor. Y por último, la recompensa por vencer al temor. Cuando usted se enfrenta a su miedo y usted vence ese temor y hace lo que Dios le llamó a hacer, usted recibe la bendición que no hubiera conocido de otra manera si usted se hubiera quedado en su miedo, en su temor. Mira lo que dice Josué capítulo 19, versículo 47 al 51. Y les faltó territorio, dice, a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola, la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella. Y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan, su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y después de que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Num, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Yo quiero que notes algo, no sé si te has percatado cuando has estado leyendo, hay algo bien interesante. Cuando empezamos leyendo el capítulo 18, dice que las 7 tribus restantes que habían quedado, que no habían ya tomado su heredad en la tierra de Canaán, todavía no la tomaban. Habían sido negligentes, temerosos, descuidados, pasivos, lo que sea, no lo habían tomado, estaban allí, en temor. ¿Qué pasó ahora? El liderazgo firme hizo la diferencia. Josué entró a batallar allí, los confrontó, estableció un plan de acción, los dirigió para que puedan ir a tomar, ir a reconocer la tierra y a dividirla, la sortearon, la entregaron y en efecto, las tribus empezaron a tomar las tierras que Dios les había dado y la tribu de Dan, dice, le quedó chico el territorio. Es decir, lo que se les había otorgado era muy pequeño para ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Si usted recordará, estuvo el domingo pasado, usted recordará que la media tribu de Efraín se acercó a Josué, como era de su misma tribu, le dijo, mira, ¿sabes qué? La tierra que nos ha dado, que no nos han dado, es muy chiquita, así que ¿por qué no nos das algo más grande, verdad? ¿Y qué le dijo Josué a esta tribu? Le dijo, bueno, si ustedes son tantos y son tan fuertes, vayan y consígala, ¿no? Vayan y peleen, vayan y búsquenla, esfuércense. Y eso es un poco lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? El hecho de que muchas veces no nos queremos esforzar para alcanzar la bendición de Dios. La bendición de Dios está allí, pero no nos queremos esforzar. No queremos orar, ayunar, leer, buscar, prepararnos. No nos queremos preparar, queremos todo servido, queremos todo fácil. Aquí es algo parecido, aunque diferente, en el sentido de que también les quedó chica la tierra, pero ellos no fueron a quejarse ante Josué, a pedir más tierra, sino que hicieron, dado el ejemplo de valor que había mostrado su líder Josué, ellos que hicieron, vencieron su miedo original, el temor, la pasividad que ellos tenían originalmente, tomaron sus espadas
y fueron a buscar una ciudad, la ciudad de Lesén, la conquistaron y la derrotaron ellos solos. O sea, ni siquiera es que buscaron otras tribus que les ayuden, no llamaron a Josué, Josué trae todo el ejército y ayúdanos. No, no, ellos solitos dijeron, no, no, esta es nuestra bendición. Vamos a pelear por ella. Vamos a pelear por aquello que Dios nos ha bendecido. Vamos a luchar por nuestra bendición. Tomaron sus espadas y dijeron, hermanos de Dan, vamos a conquistar lo que nos pertenece. Y en efecto, ese valor, ese coraje que de pronto los llenó fue y obtuvieron su recompensa. Recibieron la ciudad de Lesén, que les llegó como una bendición para que pudieran engrandecer su territorio. Y vemos entonces cómo el valor y la confianza de uno impacta, influencia a los demás. Entonces usted como madre, como padre, como hijo, como hermano, usted puede impactar con su valentía, con su valor, con su fortaleza. Claro, su temor también va a impactar. Si usted es una persona temerosa, depresiva, que todo lo ve negativo, todo lo ve mal, usted va a desanimar, usted va a hacer de tropiezo a los demás. Pero si usted tiene un corazón lleno de fe, de optimismo, de valor, de coraje, de salir adelante de los problemas, de enfrentarse a las dificultades y decir, ¿sabes qué? Sí, pues estamos pasando un momento difícil, pero en el nombre del Señor vamos a salir adelante. Vamos familia, vamos a orar, vamos a buscar al Señor. Eso impacta, eso deja un ejemplo, un precedente de fe, de confianza, de valor. Hermano, confiando en Dios podemos hacer proezas. El verdadero valor no es la temeridad de aquel que se lanza a hacer algo sin pensar, no, es el resultado de confiar en el Dios Todopoderoso que nos guarda. Mira que te leo Isaías 40, versos 30 y 31. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, hasta los hombres jóvenes caen exhaustos. Sin embargo, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto y como con ágalas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice la nueva traducción viviente. No solamente vemos el ejemplo de la tribu de Dan, que recibe la bendición de su valor, sino que también vemos que el mismo Josué, después de haberse preocupado por otros, después de haber liderado a Israel, después de haberse asegurado de que todos han recibido su tierra y su heredad, él también es bendecido. Dice la palabra de Dios que tal como Dios le había prometido, que la ciudad que él quisiera y que él pidiera sería para él, entonces él pidió, y mira lo que él pidió, él no pidió una ciudad del valle, él no pidió una ciudad facilita, ya todo preparado, no, él era un hombre de guerra, él era un hombre de valor, de coraje, a él denle proyectos fuertes, a él denle cosas difíciles, ese hombre confía en Dios, ese hombre no es un debilucho, así que el que pide la ciudad de Timnat Sera que se encuentra en una zona montañosa, difícil, agreste, pero él pide esa zona y se la dan todo Israel, claro, en agradecimiento al siervo, a su líder que los ha guiado, que los ha ayudado, que los ha inspirado, entonces también él es bendecido, él también es bendecido con una ciudad para él que él mismo reedifica, que él mismo habitó allí junto con los suyos. Y dice la palabra que así terminó la división de la tierra de Canaán que Dios le dio a Israel, todas las tribus, cada uno en su tierra. Ahora sí puedo escuchar a Dios en los cielos decir, ahora sí, hijos míos, disfruten la bendición de Dios. Han orado, se han consagrado, han batallado, han sudado, han trabajado. Ahora disfruten la bendición de la tierra que fluye leche y miel. Hermanos, hay bendición, hay recompensa, pero primero está la batalla, primero está el esfuerzo, primero está la oración. Y si usted paga ese precio, usted va a disfrutar de la bendición de Dios. Usted va a poder disfrutar de las ricas bendiciones, de las abundantes bendiciones que Dios tiene para su vida. Esa es la vida que Dios le está llamando a usted, a mí, a vivir. Y amigo, amiga que me estás escuchando, Dios te está invitando a una vida plena, a una vida de satisfacción. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero el enemigo, Satanás, ha venido para hurtar, para robar y para destruir. Yo te digo en esta noche, en esta mañana, perdón, Dios te quiere invitar a una vida de bendición. Una vida no fácil, donde hay retos, hay desafíos, hay circunstancias difíciles, pero Dios te llama a vivir sin temor, confiando en Dios, porque Él tendrá cuidado de ti. Él lo ha demostrado. Él ha hecho ya lo más difícil. Hace más de 2000 años atrás, Él envió a su Hijo Jesús a vivir en esta tierra, a vivir una vida perfecta, a experimentar el sufrimiento humano, el miedo, el temor, el dolor.
y sobre todo a morir en una cruz. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y todo aquel que peca tiene que morir. Pero Dios no quiere que mueras. La Biblia dice claramente, vivo yo, dice Jehová, que no quiero que el hombre muera. Y como Dios no quiere que usted muera, Dios no quiere que usted se pierda, Dios le ama, Dios ama. Así que Él envió a su Hijo Jesucristo para que Él muriera por usted, para que Él muriera en tu reemplazo, para que Él muriera, para que tú no tengas que morir, para que no vivas una vida en temor. Dice la palabra para que aquellos que vivían toda la vida sujetos al temor y a la esclavitud y la servidumbre de la muerte sean liberados de sus cadenas, del pecado y de la muerte. Eso es lo que te ofrece Dios. Si usted cree en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida, aquel que murió en la cruz por sus pecados, dice la palabra, que si tú confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Salvo del pecado, salvo de la condenación eterna en el infierno, salvo de vivir una vida llena de temor, de depresión, de angustia, salvo para vivir una vida de gozo, de paz y de bendición. Dios tiene una tierra de bendición para usted. No necesariamente estamos hablando de economía, estamos hablando de una vida de paz, con una familia sólida, con buenos hijos, una vida de bendición. Lo que Dios quiere entregarte en esta mañana. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Mi amado hermano, Dios no quiere que usted viva en temor. Mi amada hermana, Dios no quiere que usted viva temeroso. Usted tiene que vivir en paz, en gozo y en la bendición de Dios. ¿Podemos tener miedo en algún momento de la vida? Sí, claro. El temor es una emoción humana, ya lo expliqué, pero no vivir en temor. No. Dios nos ha salvado. Él te ha librado. Dice la palabra del Señor que estamos en las manos del Padre y de las manos del Padre nadie nos puede arrebatar. Mira lo que ves. Nadie te puede arrebatar de las manos del Padre. Y usted, junto conmigo, podemos decir lo que dice el salmista en el Salmo 34. Es un salmo que me encanta. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mi alabanza estará de continuo en sus labios. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Gloria al Señor, que nos libra de temor, que nos libra de angustia y que nos libra de todos esos sentimientos negativos. Cuando has confiado en Dios y has entregado tus temores al nombre del Señor, encontrarás que hay algo muy precioso que promete la palabra de Dios. La Biblia promete que el que confíe en Dios nunca, jamás será avergonzado. Aleluya. El que confíe en Dios nunca será avergonzado. Termino con esto. Reconoce en qué áreas de tu vida el amor de Dios no se ha perfeccionado y por ende tienes miedo. Reconoce esas áreas y llévalas a Dios en oración. Pídele al Señor que te llene de su amor y que te ayude y que te fortalezca a confiar más en Él. Fortalece tu fe por medio de la palabra de Dios. Haz tu devocional diario. Todos los días estamos publicando un devocional. Llevamos 66 días estudiando la Biblia y queremos estudiar la Biblia todo el año. Recorrerla toda la Biblia en un año. Comprométete a hacer tu devocional. Fortalécete para que cuando venga el momento difícil no caigas en el temor. Toma acción en aquellas áreas de tu vida en las que sientes que te has paralizado por el miedo. Enfrenta tus temores con el poder de Dios y recibe la recompensa de la obediencia y de la confianza en Dios. Recuerda, todo aquel que confía en Dios nunca será avergonzado. Yo nunca he sido avergonzado cuando he confiado en Dios. Nunca he visto a nadie ser avergonzado porque ha confiado en Dios. Todo aquel que confía en Dios jamás será avergonzado. Vamos a darle gracias a Dios por su preciosa palabra. Bendito sea el Señor. Vamos a orar.